Bueno, Pierre lo conocemos de la facultad, lo conocimos en la Facultad de Medicina, compartiendo de Jesús, y Ocas, por gracias a Dios lo conocimos. Él hoy está siendo parte del equipo que comparte de Jesús semana a semana en la facultad, y desde este año está empezando a liderar el equipo de ahí, así que forma parte de ese equipo. Así que bueno, le conté de la iglesia y se hizo un lindo viaje. ¿De cuánto tiempo? 1 hora y 20. 1 hora y media. Wow. Bueno, un lindo viajecito. Así que, bueno, nosotros también hicimos un viaje de cerca de 1 hora. Estamos ahí con algunos arreglos en el auto y no nos animamos a venir en auto hasta que no le arreglemos eso. Y bueno, no, nos pasó lo que los síntomas empezaron a aparecer justito en la víspera del feriado y toda la gente yéndose, no hubo mecánico. Pero bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Hay muchos aprendizajes que seguramente voy a ir tomando en la semana de todos esos cambios. Bueno, decía Marta, ¿no?, de que el versículo en el lema, 1 Pedro 5:10, habla de la canción esta de Marcos Witt, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayan padecido un breve tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hemos creído que esa es la palabra que nos va a estar guiando durante este año. Y en los primeros 3 meses del año estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo a través de la palabra nos va a ir perfeccionando. Dios a través de su gracia. Y en estos 3 meses que continúan desde abril para acá, estamos hablando de cómo nos afirman. Y hemos hablado durante el mes de abril cómo nos tenemos que afirmar en la fe, y en mayo estamos hablando cómo nos afirmamos en la palabra de Dios, y después, bueno, en el mes de junio vamos a hablar firmes en la obediencia. Así que vamos a ir tomando camino, y después en el otro trimestre vamos a hablar de que Dios nos fortalece, ¿no? Porque si la palabra de Dios dice eso, Pablo no decía las palabras ni ponía palabras por casualidad, sino que él, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando cosas que Dios quería hablarnos a nosotros como iglesia. Queremos tener presente eso. Y la semana pasada hablamos acerca de la palabra de Dios, con qué actitud nos acercamos hacia ella, ¿no?, en medio de que ella es una palabra que nos da sabiduría para salvación. Y esta semana queremos hablar de estar firmes en las promesas de la palabra de Dios, ¿no? Y es muy interesante porque en medio de esto, la Biblia nos habla mucho acerca de las promesas. Y voy a arrancar compartiendo un versículo que es 2 de Pedro 1:4, que dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, ¿no? Nos dice que Dios nos dio grandes y preciosas promesas. Es muy interesante, y dice que estas nos hacen partícipes de la vida espiritual, ¿no? Nos hizo partícipes de ese nuevo nacimiento, de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, está viviendo en cada uno de los que les hemos invitado a entrar en nuestros corazones. Entonces estamos siendo partícipes de la naturaleza divina, un privilegio enorme. Y ese Espíritu Santo ha sellado nuestras vidas, y ha puesto la marca de la promesa de Dios en nosotros, para que cuando Él regrese, nosotros tenemos como una señal en nosotros. Es Jesús viviendo en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. No sé si alguna vez vamos a lograr dimensionar todo lo que eso significa. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé conocimiento, inteligencia espiritual, y si ustedes miran las cartas de Pablo a las iglesias, él ruega de que tengamos sabiduría, inteligencia espiritual, que conozcamos la herencia que tenemos en Cristo. Esto se tiene que ver porque esa naturaleza está viviendo en nosotros, ¿no?
Y a veces nos escapa, ¿no? Porque como todavía estamos conviviendo y vemos que el viejo hombre sigue viviendo en nosotros, y como dice Pablo en los Romanos, seguimos a veces haciendo las cosas que no queremos en vez de las que sí queremos, entonces nos cuesta ver de que el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, nos hace vivir en esa naturaleza divina y nos hace caminar en esas preciosas promesas, ¿no? Y cuando pensábamos en el estar firmes, eh, acá hay dos puntos que yo quiero abordar: el tema de las promesas de Dios y el punto de la firmeza en esas promesas, ¿no? El punto de las promesas de Dios, no siempre la palabra de Dios se presenta, esto es una promesa que yo te quiero dar, pero Dios cuando habla está diciendo cosas, cuando hablamos de palabra de Dios, que son firmes, que son promesas en sí, aunque no diga esto es una promesa. La palabra promesa aparece en algunas partes específicamente, como este pasaje de Pedro, pero las cosas que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y de nuestro futuro son promesas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con quién las ha dicho, con quién dijo esas cosas y qué cosas está queriendo hablarnos en nuestra vida. Después está el punto de que, ¿qué es lo que significa, no? La firmeza y nuestra firmeza en esas promesas cuando las escuchamos. ¿Qué es lo que empieza a pasar en nuestro corazón? ¿No? Dios las ha hablado, esas promesas acerca de nosotros, pero a veces nosotros no dimensionamos el punto de lo que significa estar firme. Cuando pensamos en estar firme, yo buscaba algo que nos sea familiar, que nos sea cercano, que lo tengamos ahí a la mano. Y hay dos dichos muy populares que los tenemos acá en todo lo que es la zona de Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esta zona. Uno que por ahí a veces lo usamos en lo popular y a veces no lo queremos usar en determinados ambientes, que muchas veces decimos más firme que mugre de talón. ¿Sí? ¿Lo conocen ese dicho? Más firme que mugre de talón, no lo escuchan. Bueno, ando en otros ambientes, pero estaba buscando que es un dicho popular de la zona y mucho de la época colonial, estamos el 24 de mayo, ya de aquella época era conocido. Y el otro, que sí, seguramente también más conocido, es más firme que rulo de estatua. ¿Sí? Ese sí lo tienen. Sí. Bien. Bueno, son dos dichos, ¿no?, de que nos dan la idea de cómo fortalecemos la idea de firme. Y sí, claro, porque confiamos en el rulo de estatua que no se va a mover. Si está hecho de yeso, de cerámica, no se va a mover. Ahora, cuando hablamos de cómo debería ser nuestra firmeza en las promesas de Dios, debería estar pensado en así, ¿no? Ahora, creemos de que las promesas de Dios son tan inamovibles, de que Dios no cambia, de que Dios es fiel y si lo dijo va a ser, así como el rulo de estatua no se mueve, va a ser y no se va a mover. A veces nos cuesta estar pensando en eso. Estar firme en la promesa de Dios significa confiar plenamente en el carácter fiel de Dios, aún en medio de pruebas, dudas y temores. Y esto tiene que ver también un poquitito con nuestro conocimiento en el caminar con Él, ¿no? Cómo se construye la confianza, ¿no? Y acá es donde entra el carácter de Dios, que es fiel, que no cambia, que es bueno. Él dio promesas. Ahora, cuando todos esos atributos de la persona de Dios me están diciendo cómo Él va a actuar frente a las distintas circunstancias que a mí me pasan. Y como eso se repite, Dios en algún punto se vuelve predecible en algunos aspectos. A veces nos gustan las sorpresas de Dios, nos gustan las cosas que no sabemos y que nos sorprenden y que nos resultan nuevas, pero las cosas que tienen que ver con los atributos de Él y las cosas que Él dice nos muestran cosas que son predecibles de Él. Y esas cosas que son predecibles de Él me generan confianza. Yo sé que si me pasa tal cosa, Dios va a actuar así. Y eso me ayuda a mí a estar firme. Y eso también es con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando tenemos a nuestro alrededor personas que son fieles, que han trabajado en su carácter, que han hecho de su vida una vida de valores, nosotros podemos actuar, saber de que, por ejemplo, de que si pasa algo, yo sé que mi esposa me va a decir la verdad.
yo puedo confiar en eso, ¿no? Se vuelve predecible y eso aumenta la confianza, no la disminuye, la aumenta. A veces no hemos pensado en cómo las cosas que valoramos o miramos, como por ejemplo las sorpresas, las cosas nuevas, el que le gustan los regalos, a veces eso le da un poquitito de impredecibilidad y a veces ese punto no nos damos cuenta de que no nos hace bien en el fondo. Entonces, hablando de esto, ¿no? De que estar firme en la promesa de Dios significa confiar plenamente en el carácter fiel de Dios. Te quiero preguntar, que pienses por un minuto, ¿qué promesas estuviste firme esta semana? ¿En qué promesas de la palabra de Dios? ¿Las tenés pensadas? Bueno, mientras vas pensando, yo te voy a contar algunas que me pasaron, ¿no? En estos días, bueno, estuve renegando un montón con el auto y ayer en un momento, después de salir del electricista que no me pudo solucionar la cosa, iba a casa y se me muere el auto sin batería en la avenida de Directorio. Y me quedé ahí pensando, bueno, Señor, en función de todo lo que tengo que hacer y todo, ¿qué promesas me das para este momento? Y recordé dos, ¿no? Decir, que todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados, y recordé de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me puse a hablar de eso. Y después a la noche, llegando a casa, me puse a pensar en decir, a ver, conozco muchas más promesas de parte de Dios. ¿Por qué solamente en ese momento recordé esas y no, la mente se me puso en blanco, no podía recordar ninguna otra mientras estaba ahí esperando que la grúa llegue? Y después entendí, parcialmente, supongo yo que Dios me va a hacer entender más acerca de eso, de que eran las que yo necesitaba en ese momento. También en esta semana, ahí me había olvidado, hay otra promesa que creí, que es que Dios daría obreros, ¿no? El martes estaba orando de que después de la exploración que hicimos en Neuquén para encontrar estudiantes que estén comprometidos con la Gran Comisión, que estén con ganas de hacer evangelismo y discipulado en la facultad, y después, bueno, faltaba esperar que las personas respondan. Y entonces, cuando oraba para el martes a ver si los chicos iban a venir a comprometerse, era que la Biblia dice que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces yo dije, si Dios dice que le pidamos, es porque Él lo va a dar. Y creí en eso. Y gracias a Dios vinieron 5 chicos que dijeron, sí, nosotros nos queremos comprometer, y hasta firmaron un compromiso, un papel, diciendo que van a comprometerse a hacer evangelismo en la Facu. ¿Pensaste qué promesa que confiaste en esta semana a Dios? ¿Alguien quiere compartir una que le creyó a Dios? ¿Una promesa? Tal vez en alguna circunstancia, en algo que pasó. Bueno, ajá. Sí, en un momento cuando nos pasa en esta semana que nos quedó el auto en otro momento, mientras iba a comenzar con Caleb, me viene a la mente, ¿no? Que de dónde viene mi ayuda viene el Señor, que hizo los cielos y la tierra, y no se dormirá el que guarda a Israel, ¿no? Y pensaba en Dios inmutable, y pensaba también en un Dios que es soberano en las cosas, aún cuando hay cosas que para él no son tan incómodas para nosotros, ¿no? Pero ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, y no verdad, que no es como nosotros. ¿Qué promesas de la palabra de Dios creíste esta semana? También a los que están conectados, pensá hacer ejercicio. Es muy bueno pensar eso. Ahora, cuando sé que es Dios, Dios es un Dios de promesa, ¿qué me genera internamente? ¿Qué me hace pensar? ¿No? Porque a veces nuestra historia con las promesas nos dicen algo de por qué confiamos o qué es lo que pasa. Yo, por ejemplo, me puse a pensar qué me dice de Dios estas promesas que creí en esta semana. Por ejemplo, cuando creí que Dios daría obreros,
estaba confiando que Dios es alguien que responde a la oración. Eh, Dios responde, no es que escucha y no hace nada y deja un blanco ahí que no pasa, sino que a mí Dios me estuvo diciendo yo respondo a la oración. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando creí la promesa que todas las cosas ayudan a bien, en el fondo yo estaba creyendo que Dios es bueno, que Dios tiene planes de bien para con mi vida. Entonces esa promesa a mí me dijo eso. Cuando creí que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, estaba creyendo que Él es mi ayudador. Te pasan circunstancias difíciles que vos no las podés hacer. Cuando creo de que todo lo puedo en Cristo me fortalece, estoy creyendo que Dios es mi ayudador. Entonces, estar firme en esa promesa me hace encontrar ayuda frente a las circunstancias. No estoy solo, no estoy desamparado, no estoy sin nada. Estoy con ese Dios que es mi ayudador y que si yo clamo, Él me va a dar fuerza, va a ayudarme a resolver lo que no puedo resolver por mí mismo. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios sobre mi vida, ¿no? Promesas que me ayudan a vivir en los momentos. Ahora, hay veces nosotros no somos conscientes de que nos cuesta creer las promesas de Dios porque hemos tenido figuras a nuestro alrededor, ya sea un padre, una madre, un hermano, que no ha cumplido promesas y nos hemos acostumbrado a que la gente diga cosas que después no cumple. Y eso me genera un pensamiento de decir, ¿Dios era igual? Nuestros papás en algún punto son la primera figura que nos ayudan a pensar en Dios. Y tenemos personas en nuestro entorno, de nuestra familia, que han encontrado, ¿no?, un papá que prometía, que prometía, que prometía, que nunca cumplía. Y una persona le dijo a Debo, dice, me cuesta creer en las promesas de Dios porque mi papá nunca cumplió su palabra, siempre prometió un montón de cosas. Entonces, cuando pensamos, ¿estoy creyendo en las promesas de Dios? ¿Puedo estar firme como rulo de estatua en las promesas de Dios? ¿O hay algo que está haciendo ruido? ¿No? Hay mensajes de afuera de otras personas que a veces me han dejado con, pero ¿cómo voy a confiar en Dios si me pasó esto? ¿Cómo voy a confiar que las promesas de Dios son firmes para mí si me pasó aquello otro y nadie estuvo? Y me prometieron tal cosa y no la cumplieron. ¿Qué mensaje le dio a mi corazón, a mi espíritu, a mi confianza en Dios esos mensajes? ¿No? ¿Qué te genera el hecho que Dios es Dios de promesas? ¿Te genera miedos, inseguridades o te genera un ánimo para estar firme, un ancla para decir las promesas de Dios son anclas para la confianza del creyente? Dice Hebreos, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Hebreos 6:19. ¿No? Es un ancla las promesas del Señor. Nos ayudan a estar confiados, nos dan esperanza, son seguras, son firmes. Él no es como esas personas que tal vez incumplieron promesas muchas veces y nos generaron inseguridades. Dios es algo seguro. Entonces, tener esa mirada es algo firme para nosotros. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias, ¿no? Sino que te puede estar pasando algo bien malo, bien jodido, y en medio de esas circunstancias es donde vos podés apropiártela. Y se apropian por fe y obediencia, ¿no? Es una elección. Yo elijo obedecer y confiar las promesas de Dios, o elijo no poner a Dios como ese lugar seguro para mi vida. Y quiero que busquemos juntos el Salmo 119, del 49 al 57, porque en este pasaje Dios dice muchas promesas a nuestras vidas que nos hacen pensar y que nos hacen tener presente por qué yo tengo que mirar esas promesas. ¿Qué cosas me está diciendo Dios acerca de eso? Vamos a leer el 48 también.
Dice, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo y meditaré en tus estatutos. Hay una disposición de él hacia las promesas de Dios, de levantar sus manos y hay una actitud de amor hacia las palabras y de meditar. ¿Se acuerdan? Meditar era lo mismo que rumiar, ¿no? Que ir a volver a pensar, como la vaca que vuelve a soltar el alimento hacia la boca y lo vuelve a masticar. Bueno, de la misma manera, yo ya lo sé, a veces estamos en la casa de nuevos versículos. ¿Y qué pasa con ese versículo que lo tengo de memoria de tantos años? Si yo lo vuelvo y lo vuelvo a repensar y lo vuelvo a masticar, ¿qué pasa? ¿Qué me dice Dios cuando lo vuelvo a masticar? Dice, y el verso 49 al 56 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Muy interesante porque acá el Salmo está hablando de palabras que les había dado Dios, ¿no? Y que él estaba esperando. Es como el salmista recordándole, Dios, ¿te acordás de eso que dijiste? ¿No? ¿Te acordás que dijiste que tenías planes de bien para mí? ¿Te acordás que eso que dijiste? Y muy interesante porque lo hace con reverencia, con respeto, pero también con una actitud de pregunta, de decir, ¿vos dijiste tal cosa? Que me bendecirías, que me darías paz. Vos dijiste que serías mi sanador, que me darías vida y vida en abundancia. Está diciendo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Hay alguna palabra que creíste que todavía no estás viendo que se haya hecho real en tu vida? Es una buena pregunta, ¿no? No sé qué versión usan, pero en este pasaje, cuando lo buscas en la versión NTV o la traducción del lenguaje actual, dice de que esa palabra es mi única esperanza. A lo mejor puedas encontrar de que justamente esa es tu única esperanza. El 50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Consuelo en la aflicción. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Tenemos dos versículos que hablan de consuelo, ¿no? La palabra de Dios tiene promesas que me dan consuelo. Esta semana estuve hablando con un amigo un amigo que tengo hace muchos años, que hace 3 meses, se le falleció a la mamá. Y él ya es grande, y entonces pasó más tiempo con la mamá de lo que tal vez hubiese pasado la persona que se casa y se va de su casa y pasa tiempo fuera. Y entonces pasó tanto tiempo con su mamá y dice, no sabés lo que me pegó, no sabés lo fuerte que es, cómo no la está pasando bien, pero dice, tengo el consuelo de que yo sé que mi mamá está con Jesús. Tengo el consuelo que mi mamá está en el cielo, está en el mejor lugar que puede estar y ya no siente dolor. En medio de crisis emocionales y depresión, encuentra de que la promesa de Dios le da consuelo. El verso 54 dice, cánticos para mí son en tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Cánticos para mí son tus estatutos. Yo no soy bueno cantando ni creando canciones. La creatividad en ese punto para mí no me llegó, pero eventualmente cantar canciones que hablan de las promesas de Dios, como por ejemplo más el Dios de toda gracia, me hacen pensar, ¿no? Dios tiene gracia sobre mí. Ahora, por ejemplo, también lo veo en Ulises, que le enseñamos promesas de Dios, su historia de la Biblia, y después yo lo encuentro en su cuarto cantando, construyendo con los bloques y creando canciones acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios me lleva a cantar. Y cuando cantás, la tristeza se va. Se va la tristeza, empieza la alegría, empieza la esperanza, ¿no? Entonces, cuando vos podés empezar a cantar la palabra de Dios, qué bueno que es. Los salmos son canciones. A veces meditamos la Biblia como si fuera el Salmo, como si fuera un libro histórico, como si fuera un libro profético, y lo son,
pero los salmos eran canciones. Todos los salmos, y sí, ¿cómo hacían para cantar esto? ¿Qué ritmo? No sé. Trataría para los músicos que nos cuenten esa parte de la historia. Pero los salmos son canciones. Y acá habla de que me llevan a cantar. El verso 55 dice, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Pienso. Ahora, todo este proceso te das cuenta cómo empieza a fijarse, como miro las promesas de la palabra de Dios y se empiezan a volver firme como rulo de estatua. ¿Ayuda? Eh, Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos, como el salmista hizo su costumbre, guardar las palabras como promesas, promesas que tengo que creer por fe y afirmar. Y hay otro punto que no está en este pasaje del Salmo, pero que quería traer, es Efesios 11 y 13. ¿Por qué? Porque también tenemos que estar firmes en la lucha espiritual. En la vida tenemos luchas espirituales. Y dice el verso 11, dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿No? Y está diciendo, va a haber luchas, pero si ustedes se afirman en las cosas que yo estoy prometiendo acá, entonces van a poder estar firmes. Y el 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está diciendo, cuando pasen todas esas cosas, si ustedes se afirman en eso que yo digo, van a estar firmes. Dice, no está puesto no está prometiendo que no te va a pasar nada. Dicen, vas a estar firme en tu fe. Dice, pónganse en el casco de la salvación. El casco que cuida la cabeza, el cerebro y los pensamientos, ¿no? El casco de la salvación cuida, yo sé que soy salvo, yo sé que Jesús me perdonó, me limpió y estoy seguro en eso. La coraza de justicia, mi cuerpo, todo mi interior está siendo guardado por la coraza de justicia. Es una promesa. También es una declaración de cómo yo voy a orar. Voy a orar con justicia en mi día a día. Dice que tengo que ponerme el cinto de la verdad. El cinto en la armadura sostenía que la armadura no se desarmara, no se cayera, no se saliera. No, el cinto de la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, el cinto de la verdad me mantiene ajustado. Si yo me ajusto con eso, voy a estar firme frente a los ataques del enemigo. El calzado del Evangelio, ¿no? Puedo pisar cualquier cosa. Cuando estás bajo presión no tenés tiempo de mirar los detalles, a ver dónde voy a poner el pie, sino que necesitas afirmarte y a veces hacer fuerza contra el enemigo y podés estar seguro de que te cuida. Te da el escudo de la fe con el cual parar los dardos de fuego del enemigo y te da la espada del Espíritu. Entonces, hay promesas que te ayudan a estar firme en la lucha espiritual. Y Hebreos 10:23 nos habla de estar firmes en nuestra profesión. Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, ¿no? Está fiel nuestra confianza porque Él es el que prometió, ¿no? Sin vacilar. Fiel es aquel que prometió. Y mientras estaba viajando en el colectivo, empecé a pensar en este pasaje de Hebreos, que tiene muchas cosas más acerca de esto de la confianza. Entonces vamos a leer desde 34. Dice, porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, hay una promesa de parte de Dios de que vamos a tener una mayor posesión, que es la herencia espiritual y celestial en su presencia. Y hace como una comparación, ¿no?, entre los bienes materiales y los bienes futuros en la eternidad.
Y si en nuestra cultura donde lo que tengo en el presente parece que es tan grande y nos aferramos tanto, pareciera que las promesas a futuro son chiquititas y lejanas, pero nos hace pensar. Estoy creyendo de que esas promesas son más grandes, son mejores. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, dice el verso 35, la cual tiene gran recompensa. Eso que esperamos, eterno, dice gran recompensa. Y a veces decimos, ay no, pero yo quiero la de ahora. Yo quiero lo de este tiempo. Verso 36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tenemos que decirlo, ¿no? Pero no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. No somos de los que retroceden. La promesa de Dios es que si ponemos esta fe, nosotros sí podemos tener esa fe en las promesas firmes como rulo de estatua. Firmes, no se mueven. Y tenemos que decírnoslo, ¿no? El Espíritu Santo produce en eso, porque la fe de algunos sí retrocede. Ahora Pablo ahí estoy haciendo también una declaración de fe de que fue Pablo el que escribió el libro. ¿No? También están los que dicen que fue Bernabé o que fue Apolos. El autor acá está diciendo, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Tenés que decirte en este tiempo, yo no voy a ser de los que va a retroceder, sino de los que me voy a mantener firme en las promesas de Dios. Porque esas promesas de Dios para tu vida traen consuelo, traen esperanza, traen seguridad en el conflicto espiritual. Traen una promesa mucho más grande en nuestra profesión y en nuestra esperanza de que Jesús va a volver y que vamos a estar con Él. ¿Sí? No vamos a retroceder en eso. La palabra de Dios nos está dando razones y muestras de que ese Dios es fiel y es confiable y no va a cambiar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que mantenernos firmes a esas promesas. Así que te animo a que si no has apropiado promesas de la palabra de Dios en esta semana que entra, busca la palabra. ¿Qué cosas ha dicho Dios? Es un ejercicio. Dios ha dicho muchas cosas. Simplemente vos tenés que observar. ¿Qué te ha dicho Dios? A lo mejor te llevas promesas de ahora, de este tiempo que estamos acá leyendo, en cuanto a la armadura y la seguridad frente al conflicto espiritual. A lo mejor esperanza acerca de cosas que Dios dijo hace 20 años y las pusiste en dudas y ahora tenés que ponerlas, anotalas, que hoy sea un día de ejercicio, ¿no? Cuando pensamos que el pueblo de Israel dedicaba el Sabbat para pensar en Dios, para adorar a Dios, porque estaba descansando la obra que Dios había hecho. Los cristianos estamos dedicando el primer día de la semana, ¿no? El domingo, porque descansamos en la obra de Cristo en la cruz y que Él resucitó justamente el primer día de la semana. Entonces, eso también es decir, yo hoy estoy meditando en Dios porque es el día en que Jesús resucitó, en que me dio vida eterna. Él cumplió su promesa, su profecía de darle salvación a mi alma. Estas promesas firmes que estuvimos leyendo, ¿no? Que traen esperanza, consuelo, que me hacen cantar, que me hacen meditar. Toma tiempo, hoy es un día para eso. Sí, hoy a la tarde juega River, yo creo que va a salir campeón. ¿Sí? Forma parte, pero ¿y si todo el día lo voy a estar pensando en fútbol y no lo voy a estar pensando en que Dios me está hablando? ¿Qué promesas de lo que Dios te está hablando hoy te vas a agarrar para la semana? Para el mes.
para lo que es el resto del año. Hacé hoy palabras de Dios que sean firmes para tu vida, en las que te puedas agarrar en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de alabanza, y que estas te sostengan. ¿Sí? Oramos. Señor Jesús, muchas gracias porque en esta mañana hemos podido pensar, meditar en las promesas de tu palabra. Señor, aunque las personas a nuestro alrededor no sean fieles, aunque hemos tenido padres que no han sido tal vez fieles, Señor Jesús, tú eres fiel. Amén. Y tú prometes cosas para nuestra vida y las podemos confiar porque tú no eres hombre para que mientas. Así que, Señor Jesús, queremos apropiar promesas de esperanza, queremos apropiar promesas de vida abundante, queremos apropiar esas promesas que nos hacen cantar, queremos apropiar esas promesas, Señor Jesús, que nos hacen meditar en tu palabra y encontrar tesoros que alimentan y nutren nuestro corazón y que nos dan respuestas que estamos buscando. Señor Jesús, queremos apropiar esas promesas, Señor, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tú eres fiel, que nos llamaste y que también lo harás, Señor Jesús. Ayudá, Señor Jesús, al corazón de los hermanos, Señor Jesús, a que esas promesas se hagan firmes en sus corazones, por tu gracia, por tu poder, por tus gloriosas promesas, que se hagan reales en sus corazones y traigan aliento, traigan firmeza, Señor Jesús, en todas las circunstancias. Señor Jesús, gracias porque tú eres un Dios grande, que cumples promesas. Gracias, Señor Jesús, porque podemos confiar en ellas. Señor, también poné la fortaleza para realmente ser de los que no retroceden, sino de los que prosiguen adelante. Señor, tu palabra es la que fortalece nuestra fe. La fe por el oír y el oír tu palabra. Señor, también sabemos que la fe es fruto del Espíritu Santo. Señor, llenanos en esta mañana con tu Espíritu Santo y aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti, para tu gloria, Señor. Que esa fe nos lleve a hablar, nos lleve a confesar lo que vos estás haciendo, a que no nos quedemos callados, sino que hablemos. En el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano en su regreso a su casa, Señor. Amén. Amén.